¿Cómo saber qué está pasando realmente en la carrera electoral cuando hay tanta información cruzada? En el curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia?, de La Silla Vacía, usted tendrá acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco para analizar las elecciones con información verificada desde cualquier lugar. El curso le ayudará a formar su propio criterio político, entender quién es quién en la carrera presidencial y anticipar los impactos de las elecciones en su sector. Son 5 sesiones virtuales de febrero a junio. Inscríbase antes del 20 de febrero en lasillavacía.com/cursos. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta para que un cuarto de las vallas publicitarias en Bogotá tengan publicidad política pagada. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 20 de febrero. A un par de semanas de la primera elección del año, candidatos y partidos de todos los colores usan cualquier tipo de publicidad para lograr su aspiración presidencial, una curul o salvar el umbral del partido. Y una forma eficaz de ver ese gasto es a través de las vallas publicitarias en Bogotá, el epicentro electoral por la cantidad de población y porque legalmente tiene casi 1000 vallas instaladas por toda la ciudad. La cantidad de vallas usada habla del músculo financiero, del mensaje de la campaña y de los electores que están buscando los políticos. Hoy hablamos de lo que encontramos al revisar casi el 90% de las vallas instaladas en Bogotá. Pablo Manrique lideró el equipo de La Silla Vacía que hizo toda la revisión. Muchas gracias por volver por acá. No, muchas gracias por invitarme. Durante 7 días de la semana pasada, tú lideraste este recorrido por unas 800 vallas en Bogotá para mirar la estrategia y el gasto electoral. De entrada, cuéntame las conclusiones del recorrido. Bueno, pues primero, para entender el porqué del recorrido, toca entender que por ley Bogotá tiene que registrar todas las vallas de tubo, las que son las más altas, las que se ponen sobre las avenidas. Sí. Nosotros calculamos unas rutas en Google Maps para pasar por el 90% de esas vallas. Hicimos el registro de nosotros durante la semana del 12 de febrero, que es la semana pasada, para ver cómo se movían los partidos y a qué público le apuntan. Según la base pública de Bogotá, en este momento hay 905 vallas. Nosotros hicimos el recorrido pasando por alrededor de 800 vallas y encontramos que 240 eran vallas políticas. O sea, la cuarta parte del total de vallas de la capital tiene publicidad política. ¿Cuánto cuesta poner una valla? Bueno, eso depende de la valla. Hay 2 tipos de vallas principales, la física y la LED. Las LED son más baratas porque uno comparte espacio con otra persona. Había vallas, por ejemplo, del Centro Democrático en LED y la otra mitad era del nuevo liberalismo. Ok. El promedio es que una valla tubular cuesta alrededor de 10 millones de pesos al mes y una LED vale 1 millón. La tubular te va a mostrar siempre al candidato porque es un cartón. La LED cuesta menos porque te muestra una pantalla con el candidato un 6% del tiempo. No le pusimos precio a los anuncios pegados a las fachadas de las sedes porque pues son gastos propios de la campaña. Según ese cálculo entre todos los políticos, obvio un estimado, es 1.514 millones de pesos. La que más tiene vallas es Paloma Valencia, quien según nuestros cálculos gastaría alrededor de 80 millones. Y el partido que más gasta, otra vez según nuestros cálculos, es la coalición de la lista de la Alianza Verde, que gastaría alrededor de unos 280 millones. Y decimos que son cálculos nuestros porque básicamente todavía no tienen por qué registrar los gastos los candidatos. Sí. ¿Por qué las vallas lees que siguen siendo como un espacio interesante para hacer política? Si la gente, tú lo has reportado, La Silla lo ha venido reportando, pues está gastando millones en publicidad de redes sociales. Es un tema de recordación diferente al de redes sociales. Por ejemplo, Angélica Lozano, candidata al Senado, nos dijo que en Twitter, por ejemplo, ella no necesita convencer a sus convencidos. Ya saben quién es, cuál es su línea, cuáles son sus propuestas. Dijo que lo que necesita es que la gente sepa cuál es su número y cuál marcar en el tarjetón. Y por eso la valla. Exacto. Entonces, en general, la valla tiene una exposición gigante, 24 horas al día sin diferenciación de gente. En una red social, el algoritmo define una población exacta para esa publicidad, acá es mucho más directo. Otra estrategia que identificamos con 2 candidatos en específico, que son Juan Manuel Galán, candidato a la consulta del centro derecha del nuevo liberalismo, y Horacio José Serpa, candidato al Senado del Partido Liberal, es que usan las vallas
para recordarle a la gente su apellido. Claro, Juan Manuel es el hijo de Luis Carlos Galán, inmolado líder del Partido Liberal, y Horacio José, pues es hijo de este patriarca liberal Horacio Serpa. Entonces, ahí en esa lógica, ninguno muestra su nombre completo, solo Serpa y Galán. Horacio José Serpa me dijo que eso funciona porque llama la atención sobre todo de su población votante, que son los que vieron y conocieron la obra de su papá. Otro nombre súper usado en los anuncios es Uribe. Obvio, el Centro Democrático. Y Paloma Valencia, la candidata presidencial, en su respectiva consulta. Entonces, la valla es el logo del partido y el lema de Uribe y los de Uribe. Que fue más o menos, guardando proporciones, la misma estrategia que utilizó el ya fallecido Miguel Uribe Turbay en 2022 para hacer campaña al Senado, que era solamente poner el apellido Uribe, y en parte, pues así se convirtió en el senador más votado del país en ese momento. En efecto, además la palabra Uribe termina siendo la más repetida en las vallas que analizamos. Pablo, como decíamos, los candidatos no tienen la obligación todavía de mostrar cuánto han gastado, por eso el cálculo que nos hiciste al principio. Pero según ese mismo cálculo que hizo La Silla Vacía, ¿quién está gastando más? Bueno, la Alianza Verde y el Centro Democrático son los que más vallas tienen y por ende los que más han gastado. Un dato muy interesante es que no existen vallas del pacto, lo cual es raro porque Bogotá es el fortín electoral del pacto histórico. Sí. Hablando con candidatos del pacto nos dijeron dos razones, una operativa y otra política. La política es que dicen que se ciñen a lo que ordenó el candidato Iván Cepeda, que es la austeridad. Tal vez por el temita de que en 2022 el pacto se volvió los topes de financiación de la campaña presidencial, tal y como resolvió el Consejo Nacional Electoral y dice la Fiscalía en la imputación al gerente Ricardo Roa. Exacto. Y la otra razón, y un poquito más alejada de eso, es una razón operativa. Es que diferentes candidatos del pacto dijeron que la definición del partido se demoró y los gastos de la consulta interna afectaron que no pudieran conseguir préstamos a tiempo para financiar esta publicidad. Sin embargo, nos cuentan que ya están gestionando los préstamos por parte de una cooperativa para los candidatos al Senado de la Cámara de Bogotá, así que probablemente veremos vallas del pacto la última semana antes de elecciones. Pablo, me llama la atención saber a qué público está dirigido este tipo de publicidad en vallas, porque dice mucho dónde están ubicadas y sobre todo para la gente que o vive ahí, pasa por ahí o las ve mucho tiempo. Sí, a pesar de que el uribismo, por ejemplo, es el segundo partido que más vallas tiene, casi todas están concentradas en Usaquén, una localidad al norte de Bogotá, que es en su mayoría estrato 6, donde además le suele ir muy bien en las elecciones. Luego, para el Centro Democrático, le siguen Suba y Engativá. Cambiando, otras son interesantes, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, la zona alterno play de Bogotá, que es donde el verde pone más anuncios y donde también le suele ir muy bien en las elecciones. Acá se combina, que también es donde ellos ponen las sedes de campaña y pues ahí también ponen su publicidad. No es una decisión al azar. Como vemos en estos dos ejemplos, es donde sienten que tienen votos y dependiendo de la zona de la ciudad también cambia el mensaje de la valla. En Usaquén, donde está la mayoría del uribismo, los mensajes son de seguridad y críticas al gobierno. Los verdes están centrados en temas más variados de salud mental y Cambio Radical, por ejemplo, se centra en críticas al gobierno y también en temas laborales. El Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo apelan más como a su identidad como partido. La historia ya completa de Pablo y el equipo de La Silla está al aire en lasillavacía.com. Muchas gracias por pasar por acá. No, muchas gracias a ti. Y arranca el día con estas movidas electorales. La Unión Sindical Obrera y la Central de Trabajadores, dos de los sindicatos más grandes del país, adhirieron a la campaña de Roy Barreras para su consulta interpartidista. El otro candidato de esa consulta, Daniel Quintero, denunció ante la Procuraduría al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por supuesta participación en política a favor de su hermana, quien es cabeza de lista de Creemos, el movimiento de Fico. Cuando fue alcalde, Quintero tuvo una sanción similar. Y el Partido Indígena Maíz demandó la candidatura al Senado indígena de Rubén Marino Borge, un candidato por AICO, otro partido indígena. La razón es que Borge ha sido aliado de la Casa Char y no tiene linaje indígena. Estamos a 15 días de las primeras elecciones del año y toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.
Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.